¿Por qué tiemblas? ¿Por qué tiemblas, cobarde? Rubén era un hombre acostumbrado a la soledad de la carretera. A sus 42 años, había recorrido casi cada rincón de México al volante de su fiel sedán. La carretera era su refugio, su manera de escapar de un pasado lleno de errores. Aquella noche, sin embargo, el trayecto sería diferente. Un viaje que marcaría su vida de formas que jamás había imaginado. Era una noche despejada, de invierno, cuando Rubén salió de Guadalajara rumbo a Veracruz. Había planeado cruzar parte de la sierra durante la madrugada, esto para llegar temprano a su destino, evitando el tráfico de las primeras horas. La música de la radio apenas llenaba el vacío de la cabina, mientras la carretera serpenteante frente a él se volvía cada vez más oscura y solitaria. En algún punto entre los límites de Jalisco y Veracruz, mientras pasaba por un tramo particularmente desolado, Rubén notó algo extraño. Había una figura de pie junto a la carretera, a lo lejos, iluminada tenuemente por faros. Era un hombre, vestido con un viejo abrigo y con un sombrero que le tapaba el rostro, aunque no levantaba la mano pidiendo aventón. Rubén disminuyó la velocidad por instinto. Cuando pasó junto a este hombre, algo en él le hizo estremecerse. El rostro del desconocido estaba completamente oscuro, como si las sombras se aferraran a su piel. Rubén no pudo verle los ojos, ni los rasgos. Era una oscuridad diferente. Decidió acelerar, dejando al extraño atrás. Minutos después, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era como si el aire dentro del auto se hubiera vuelto más frío, más pesado. Ajustó su retrovisor por reflejo y casi pierde el control del volante. Sentado en el asiento trasero estaba el hombre que había visto hace unos minutos junto a la carretera. Su rostro seguía cubierto por sombras, pero ahora podía escuchar una respiración lenta y profunda que llenaba el auto. Ben intentó hablar, pero las palabras se atoraron en su garganta. ¿Cómo había entrado? ¿Cuándo? La figura permanecía inmóvil, sus manos cruzadas sobre las rodillas, como si esperara algo. ¿Qué, qué quiere? Logró preguntar finalmente, sin atreverse a girar la cabeza. El hombre simplemente no respondió. En cambio, levantó una mano, señalando hacia adelante. Rubén entendió el gesto, aunque no tenía idea de dónde estaba, a dónde debía de ir. Pisó al acelerador esperando que el movimiento le ayudara a aclarar sus pensamientos. Mientras avanzaba, las cosas comenzaron a volverse más extrañas. Los árboles a los lados del camino parecían inclinarse hacia la carretera, como si intentaran atraparlo. La música de la radio distorsionó hasta convertirse en murmullos inquietantes. Y kilómetro tras kilómetro, Rubén notó que las señales de tránsito ya no tenían sentido. Lugares que no reconocía, nombres que parecían escritos en un idioma que nunca había visto. Detente, dijo una voz baja y grave desde el asiento trasero. Rubén apretó el volante con fuerza. Había algo en esa voz que no parecía humano. Sus manos temblaban mientras reducía la velocidad. La figura señaló hacia un desvío apenas visible, un camino de tierra que parecía desaparecer en la espesura del bosque. No puedo ir ahí, murmuró Rubén. Pero el hombre en el asiento trasero no respondió. Rubén sintió que no tenía opción. Tomó el desvío, el auto vibrando por el terreno irregular. La oscuridad del bosque era casi absoluta.
y las luces del sedán apenas lograban abrirse paso entre las sombras. Entonces lo vio, una vieja caseta de madera, apenas iluminada por la luna. El hombre en el asiento trasero habló de nuevo. Sigue. Rubén obedeció, aunque cada fibra de su ser le gritaba que diera la vuelta. Cuando se detuvo frente a la casa, la figura finalmente se movió. Se inclinó hacia adelante y por primera vez Rubén sintió su mirada directamente sobre él. Aquí termina tu camino, dijo con voz fría, antes de desaparecer. No salió del auto, no abrió ninguna puerta. Simplemente se desvaneció. Se desvaneció dejando tras de sí un frío intenso y un silencio sepulcral. Rubén se quedó inmóvil, el volante temblando bajo sus manos. Entonces se escuchó algo, un golpe seco en la cajuela, seguido de otro, mucho más fuerte. Giró la cabeza lentamente, sus ojos aterrados clavados en el espejo retrovisor. Lo último que vio fue un par de manos pálidas que emergían de la oscuridad, cubiertas de tierra, agarrándose al borde de la cajuela, como si alguien estuviera saliendo. A la mañana siguiente, el auto fue encontrado abandonado cerca del desvío. Las puertas estaban abiertas y el motor aún caliente. De Rubén nunca se supo nada más. La única pista era una serie de marcas de manos en el interior del auto, como si alguien o algo hubiera estado tratando de salir desde adentro.